podemos ver nosotros en las columnas las distancias, las diversas distancias que tenemos para el acarreo de material. VC es el volumen de la caja, 12 metros cúbicos, porque estamos analizando el camión de 12 metros cúbicos. El factor de eficiencia, aquí está, el tiempo 1, que es el tiempo para cargar el camión, es el mismo para todos porque el tiempo para cargar el camión no depende de la distancia de acarreo. El tiempo 2 es un tiempo fijo que también es el mismo para todos. El tiempo 3 también es un tiempo fijo que es el mismo para todos. El tiempo de acarreo, ese sí, recordemos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Y si nos acordamos nosotros, hay una tabla en los apuntes, una tabla que usamos cuando es subidas, con subidas o bajadas, o terreno plano, cargado y descargado. Y también ahí en esa tabla viene el rango de distancia. Dependiendo del rango de distancia será el rango de velocidad que se tomará, que para este caso es 20 kilómetros por hora cargado. Pero como las distancias son distintas, aquí será el tiempo será igual a 0.150 kilómetros. Son 150 metros. Entonces son 0.150 kilómetros entre 20 sobre 60. Sobre 60 para transformar a kilómetros por minuto. Y nos da como resultado 0.45 minutos. Y para esta distancia, 225, solamente se modifica esta parte. Esta otra queda igual. Y aquí nos da 0.6775 minutos. 0.675 minutos. Y así sucesivamente se van tomando las distancias y se va colocando en la fórmula. Esto lo pueden hacer para sus trabajos por medio de Excel. Aquí está escrita la fórmula para darnos cuenta qué fue lo que se hizo. Para cada distancia, el tiempo de acarreo va a ser distinto. Y para el tiempo de retorno, pues se utiliza la velocidad de retorno, que para este caso, consultando la tabla, nos da 25 kilómetros por hora, vacío. Y aquí es igual 150 metros, 225, 325, expresado en kilómetros, 0.5, 0.7. Y el tiempo total es la suma de este tiempo que se tarda en cargar, más tiempo 2 y tiempo 3, que son tiempos fijos, más el tiempo de acarreo, más el tiempo de retorno. El tiempo de ciclo es distinto, si se fijan ustedes, para cada distancia. Por lo tanto, tenemos que aplicar la fórmula 5 veces. Entonces ya en la fórmula interviene el volumen, ¿sí? La fórmula de rendimiento para camiones igual a volumen por 60 por el factor de eficiencia entre el tiempo de ciclo. Y tenemos que para esta distancia son 58.03 metros cúbicos por hora. Para esta distancia serían 54.68. Para esta sería 50.82. Para esta 45.26 y para esta 40.20.
Estos volúmenes de trabajo en metros cúbicos los volúmenes de trabajo en metros cúbicos son estos volúmenes que tenemos en la tabla previa. Por ejemplo, aquí sueltos son 23,000 para la distancia de 325 metros. Para 325 aquí están los 23,000. Para 225 son 48,875. Para los 150 metros serían 43,125. Y así sucesivamente. De aquí sacamos los datos. Esta tabla nos sirve para todo. Por eso es muy importante que la generemos adecuadamente. Tenemos el plazo que son 1200 horas que ya mencionamos, el por qué son 1200 horas y el número de camiones es el resultado de dividir el volumen de trabajo entre el rendimiento entre el plazo. Para esta distancia se requieren .62 camiones. Para esta .74, para esta .37, para esta .53 y para esta 1.19. El número total de camiones es la suma de estas fracciones de camión, lo cual nos da 3.45 camiones. Esto lo vamos a cerrar a 4, puesto que no podemos tener fracciones de camiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte no. Bueno, para el de 6 metros cúbicos se procede de manera similar. Entonces se calcula el tiempo de carga, que en este caso el tiempo de carga va a ser menor porque es más pequeño el camión. Es el mismo cargador que ya elegimos en el equipo, en la elección del equipo. Las distancias son las mismas y se forma la misma tabla, pero en este caso lo que varía es el volumen de la caja y el, varía el tiempo 1, que es el tiempo de cargado, con respecto a la tabla de del camión de 12 metros cúbicos. El de 12 metros cúbicos era pues más tardado cargarlo, entonces se requería más tiempo y aquí es menos tardado cargarlo. En cuanto a lo demás, los demás datos son los mismos porque es el mismo tiempo de acarreo, puesto que la velocidad es la misma de ida y de retorno. Ese mismo tiempo de retorno son los mismos tiempos fijos y el tiempo total, entonces aquí tenemos que son 4.58 minutos, 4.99, etcétera. Y calculamos los diversos rendimientos. Los volúmenes de trabajo son los mismos que tenemos o que ya hicimos para la primera tabla, el plazo y tenemos el número de camiones. Haciendo la suma del número de camiones tenemos 5.11. Esto equivale a 6 camiones. Ahora, dijimos que el criterio va a ser donde desperdiciemos menos, así entre comillas, desperdiciemos menos camión. Aquí estamos desperdiciando, entre comillas, .55 de camión para llegar a 4. O sea, tenemos que añadir .55. Y acá, en este caso, tenemos que añadir .89. Entonces,
En el caso en el de 6 metros cúbicos desperdiciamos más. Por lo tanto, la opción es elegir dos camiones de 12 metros cúbicos. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro para dar, para absorber la capacidad del equipo de carga, para que el equipo de carga se mantenga ocupado. Es preferible, como es más barata la hora, ah, eh, el costo horario del camión, el costo por hora del camión es más barata que el costo horario de un cargador frontal, pues es preferible que en algún momento el camión esté en espera de ser cargado que un cargador frontal esté en espera de que llegue algún camión. En ambos casos vamos a perder, pero perderíamos menos si el camión es el que tiene que esperar y perderíamos más si es el cargador frontal el que tuviese que esperar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí me No, escuchas? No, ninguno. Ok, todo bien. bien. Ahora pasemos a pipas. En pipas tenemos dos opciones. Pipa de 8,000 litros y pipa de 10,000 litros. Esto fue cuando se planteó el problema. Las opciones de equipo que teníamos disponibles para elegir. El rendimiento, pues es esta fórmula, 600 por la capacidad del tanque entre el peso volumétrico del material por el tiempo de ciclo, que aquí está mal expresado, no deberías decir TA, debería decir TC, tiempo de ciclo por el factor de eficiencia. Acuérdense que la pipa, el rendimiento de la pipa no es el agua, los metros cúbicos que suelte de agua, sino los metros cúbicos de material humectado, que humecte la pipa. Y el tiempo 1 es el tiempo que se tarda en llenar la pipa de agua. Para eso debemos de conocer la bomba, de qué capacidad es. Ahí en sus apuntes están los caudales de llenado para los diferentes, para tres tipos de bomba o tres diámetros de bomba de 2, 3 y 4. Bien, aquí también tenemos diferentes distancias. Cuando hicimos nosotros la tabla de acarreos de fuentes de agua hacia los bloques de relleno, que son los bloques de terraplén, A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, pues los volúmenes de trabajo son estos, en banco, suelto o compactado. El material se riega en estado suelto. Cuando está arriba del terraplén y estamos regando, el material está suelto para poderlo mezclar con la motoconformadora y uniformizarlo. Aquí están los volúmenes de material de cada uno de los bloques de terraplén en su estado suelto. Ese es el que debemos de considerar para humectación. Y las distancias de trabajo son solamente cuatro: a 1125 metros, a 1500, a 1750 y a 2250. Entonces el procedimiento es similar al de los camiones. Se forma una tabla con cuatro columnas. En cada columna está en el renglón superior la distancia. Luego, en un renglón está C, que es la capacidad del tanque. Estamos analizando la de 8,000 litros. El tiempo 1, que es el tiempo para llenar la pipa,
se calculó de 16.67 minutos. No viene el procedimiento, pero voy a checar acá a ver de qué diámetro sería, porque no dice de qué diámetro es la bomba. Entonces, a ver, si la bomba fuera de 2 pulgadas de diámetro, si dividimos 8000, nos dice que para una bomba de 2 pulgadas de diámetro son 215 litros por minuto. Eso está en la página 30 de sus apuntes. Entonces, supongamos que ese sea, quiero suponer que ese es, y sería 8000 entre 215. Da 37.20. Y aquí son 16.67. Vamos a ver la de 3. La de 3 pulgadas dice que son 480 litros por minuto. Dividimos 8000 entre 480. Efectivamente, dice 16.66666, 16.67. Es una pipa de 8000 litros equipada con una bomba de 3 pulgadas de diámetro. Entonces, así se calculó este tiempo. El tiempo fijo, pues ese ya lo vimos de dónde sale. El tiempo 2 también es un tiempo fijo, se permanece constante. Y lo que va a variar es el tiempo de acarreo. Se utiliza la misma tabla de camiones, cargados y sin carga, a esta distancia. Acuérdense que para sacar el rango de velocidad está en función de la distancia. Entonces nos dice que para acarrear es a 30 kilómetros por hora y de retorno es a 40 kilómetros por hora. Y aquí se ponen en kilómetros las distancias. De tal forma que para 1125 metros nos salen 2.25 minutos, para 1500 3 minutos, para 1750 3.5 y para 2250 4.5. Y el tiempo de retorno es a 40 kilómetros por hora, es 1.69 minutos a esta distancia de 1125, 2.25 a 1500, 2.63 a 1750 y 3.38 a 2250. Sumando tiempo 1, tiempo fijo, tiempo 2, tiempo de acarreo, tiempo de retorno, nos da 38.11 minutos para 1125 metros, 39.42 para 1500, etc. Y aplicamos la fórmula para cada caso. Entonces obtenemos distintos rendimientos porque son distintas las distancias de acarreo. Y estos volúmenes de trabajo pues son los que se encuentran en la correspondiente tabla de acarreo de agua, que ahorita les mostré la tabla, esos volúmenes sueltos. Y el plazo son 1200 horas. Para obtener el número de pipas es igual que camiones. Se divide el volumen entre el rendimiento y entre el número de horas de plazo. Nos da 1.58, 0.98, 1.34 y 0.7. Si sumamos todas esos números de pipas, nos da 4.6 pipas que lo cerraríamos a 5 pipas. En este caso estaríamos desperdiciando, entre comillas, 0.4 de pipa, o sea, estamos sumando 0.4 para completar las 5. La otra opción que tenemos son las pipas de 10.000 litros. Para la pipa de 10.000 litros, eh, el tiempo de acarreo y de retorno y el tiempo fijo y el tiempo 2
son los mismos que para esta tabla, pero el tiempo de llenado es el que va a variar. ¿Por qué? Porque son 10,000 litros, se va a tardar más. Y aquí en C le vamos a poner la capacidad de el tanque, el factor de eficiencia y el tiempo de llenado es el que cambia. Es más, a ver, aquí sí es más el tiempo de llenado porque son 10,000 litros, 20.83 minutos. Allá eran 16.67 y los demás tiempos son iguales. Se saca el tiempo total, el tiempo de ciclo, se calculan los rendimientos con la fórmula y los volúmenes de trabajo son los mismos, el plazo es el mismo y la fórmula es la misma. Volumen de trabajo entre rendimiento, entre el plazo en horas, nos da el número de pipas. 1.54, 0.95, 1.29 y 0.67. Sumando todo nos da 4.45 pipas, que son 5 pipas. ¿Cuánto le estamos sumando aquí? 0.55. Y acá, ¿cuánto le sumamos? 0.4. ¿Dónde desperdiciamos menos? ¿En la de 8,000 litros o en la de 10,000 litros? Pues desperdiciamos menos pipa en la de 8,000 litros. Por lo tanto, esa es la opción más, la opción que se debe tomar en cuenta. En ambos casos son 5 pipas, pero como vemos aquí, 4.6 para cerrarlo a 5 hay que sumar 0.4 y 4.45 para llegar a 5 hay que sumar 0.55. Entonces este es el equipo elegido, 5 pipas de 8,000 litros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. Bueno, cuando ya terminamos esto, pues hacemos un listado final del equipo elegido. En base a la elección del equipo, en base al procedimiento mostrado en la clase pasada de selección del equipo, vamos a elegir el tractor Caterpillar D8R y con uno solo es suficiente. El cargador frontal Caterpillar 938H y con uno solo es suficiente. Mototraila, pues la única opción 623G, pero lo que les decía la vez pasada es que puede ser la única opción, pero necesitamos saber de todas formas cuántas máquinas necesitamos. Y obtuvimos que fue una. Motoconformadora también era la única opción, pero también requeríamos saber cuántas y era una sola. Y el vibrocompactador Caterpillar CB534D y con uno es suficiente. Camiones de volteo Mercedes-Benz. Bueno, aquí la situación es la siguiente, porque luego surge la duda de que, a ver, vamos a ver, camiones de volteo de 6 metros cúbicos necesitamos 6 y de 12 necesitamos 4. Pero esto no quiere decir que siempre van a estar los 4 trabajando porque las distancias son variables. Entonces, cuando en la tabla resumen pongamos los camiones, aquí faltó poner 4 y luego entre paréntesis la aclaración de conforme se vayan requiriendo.
Igual acá en pipa sería de 8000 litros, que serían 5 pipas. Y entre paréntesis, aquí falta poner 5 y entre paréntesis conforme se vayan requiriendo. Porque no siempre van a estar las 5 pipas funcionando. ¿Por qué? Porque las distancias son distintas. Entonces posiblemente estemos trabajando en un bloque muy cercano donde no requiramos nosotros todos los camiones, sino solamente requiramos nada más algunos de ellos. E igual no vamos a requerir todas las pipas, sino a lo mejor vamos a requerir solamente 2 o 3. Eso ya es cuando estemos en obra trabajando. Solamente en obra podemos decir. Esta pues es la tabla de resumen del equipo elegido. Bueno, el tema que sigue es el costo horario de maquinaria. El costo horario de maquinaria consiste en conocer cuánto nos cuesta a nosotros la hora de trabajo, ya sea del tractor, del cargador, de la mototraila, de la motoconformadora, del vibrocompactador, del camión de volteo, de la pipa, cuánto nos cuesta una hora de trabajo, considerando todos los aspectos que deben ser tomados en cuenta. Pero también, para qué, bueno, también lo que quiero es explicar es que para qué nos sirve el costo horario. El costo horario sirve para elaborar el presupuesto de obra, es decir, saber cuánto nos va a costar hacer toda la obra de terracería, de construcción de ese camino, para lo cual, como ustedes saben, necesitamos primero definir los conceptos de trabajo. Y como ya saben ustedes, cada concepto de trabajo es una tarea que se debe de realizar para llegar a la terminación del producto final, ya sea una casa, ya sea locales, ya sea una calle, en este caso un camino, etcétera. Se le asigna una clave, que en este caso estoy asignando CAM001. Esa clave por lo regular nos la entrega la entidad que nos contrata. En este caso sería la Secretaría de Obras Públicas. En el caso federal sería la SCT. Y luego viene el concepto. Bien, otra columna es para la maquinaria que está involucrada en realizar ese trabajo. En la siguiente columna nos aparece el rendimiento que calculamos cuando hicimos la selección del equipo. La unidad en otra columna, que son metros cúbicos, y la cantidad total que hay que mover. Por ejemplo, dice excavación, primer concepto, excavación de material en los sectores A mayúscula y B mayúscula, los tajos, los sectores de corte. Dijimos que esos dos sectores se van a cortar con tractor Caterpillar de 8R, con tractor, que en este caso el tractor es el Caterpillar de 8R porque fue el que elegimos. Este es el rendimiento y son 100,000 metros cúbicos en total. ¿De dónde obtenemos esta cantidad? Pues de la tabla que generamos anteriormente donde están los volúmenes. Y este volumen es en banco, puesto que el material lo cortamos en su estado natural. Eh, en los bancos de préstamo,
También vamos a cortar con el tractor Caterpillar de 8R. El rendimiento, pues aquí está, es el mismo. Las unidades son las mismas y vamos a requerir 75,000 metros cúbicos, pero también en banco. Entonces fíjense cómo ha sido necesario tener los volúmenes en sus tres estados del material. Bueno, este sería excavaciones. Y luego pasaríamos a los acarreos de material. Y aquí son varios conceptos porque son diferentes distancias. Por ejemplo, del sector B mayúscula al B minúscula son 150 metros. La maquinaria involucrada, pues obviamente es el camión de volteo de 12 metros cúbicos y es el cargador frontal 938H. ¿Quién va a cargar al camión? Pues el cargador. Entonces el cargador debe de ir en este concepto de acarreo. Y aquí están los rendimientos. El rendimiento del camión es a esta distancia, a 150 metros. O sea, este rendimiento lo tenemos que sacar de la tabla de elección de camiones. Y el rendimiento del cargador, pues ese sí es independiente de la distancia, que fue el que sacamos cuando elegimos el cargador 938H. Metro cúbico y son 43,125. Este material está en estado suelto, puesto que se carga suelto y se transporta suelto. Luego viene CAM 004, acarreo de material del sector A al sector A y son 325 metros. Es la misma maquinaria interviniente del concepto anterior y se toma en cuenta el rendimiento del camión a esa distancia y el rendimiento del cargador que es igual al anterior. Porque no tiene nada que ver la distancia. Y son 23,000 metros cúbicos y también es suelto. Luego viene CAM 005 que es del sector B mayúscula al sector A minúscula y son 225 metros. Para 225 metros el rendimiento son 54,68 del camión y son 48,875 metros cúbicos sueltos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, luego sigue el acarreo a 500 metros de material, igual camión y cargador con el respectivo rendimiento del camión a esa distancia y el volumen de material que se va a acarrear. El CAM 007 es el acarreo de banco de préstamo al sector C minúscula, que son 700 metros. Este fue del banco de préstamo al de minúscula. Igual camión y cargador, el rendimiento del camión a esa distancia y si se fijan el rendimiento del cargador siempre se mantiene constante puesto que no depende de la distancia. Son 57,500 metros cúbicos. La excavación en el sector C mayúscula, que es el de desperdicio y acarreo al banco de desperdicio o al depósito de desperdicio, ese se especificó desde un principio que iba a ser con mototraila. Es la mototraila Caterpillar 623G. Este es el rendimiento que obtuvimos y son 30,000 metros cúbicos en banco.
Luego viene los acarreos de agua, CAM 009, y hay que especificar acarreo y riego de agua para formación de terraplén y la distancia es de 1125 metros. La pipa que elegimos ahorita fue de 8000 litros y este es el rendimiento de la pipa a 1125 metros, 3779 metros cúbicos por hora y son 71.875 metros cúbicos de material suelto. Luego viene el acarreo y riego de agua para formación de terraplén a 1500 metros, igual la pipa, el rendimiento y son 43.125 metros cúbicos. El CAM 011 a 1750 metros, igual la pipa, pero con el rendimiento a esa distancia y son 57.500 metros cúbicos. CAM 012 es a 2250 metros, es la misma pipa, el rendimiento a esa distancia y son 28.750. En la formación de terraplén, ahí sí hay que aclarar una cosa. Algunos terraplenes se van a formar, los de los bloques A minúscula y B minúscula, se van a formar con material producto de la excavación en tajos de los bloques A mayúscula y B mayúscula. Y los terraplenes C y D minúscula se van a formar con material proveniente de los bancos de préstamo. ¿Por qué hay que diferenciar? La formación de terraplén en los sectores A mayúscula y B mayúscula, como viene de material de corte, estamos aprovechando el material que viene de los bloques de corte, no nos cuesta más que solamente la extracción. Pero el material en sí no nos cuesta, es gratis, porque ahí está el material. En lugar de tirarlo, lo voy a aprovechar. Para formación de terraplén se utilizaría la maquinaria interviniente, es la motoconformadora. Me van a decir ustedes que la pipa, pero la pipa ya está considerada acá en estos conceptos. Ya no se puede colocar aquí. Y el vibrocompactador, con sus respectivos rendimientos a la hora de la selección del equipo. Desglosando el material que proviene de bancos y el que proviene de los cortes, tenemos que el material que proviene de cortes son 115.000 metros cúbicos. Luego hay que hacer otro concepto del material que proviene de los bancos de préstamo. ¿Por qué? Porque ese material va a tener un costo también aparte de la extracción, va a tener un costo que hay que pagarle al dueño del banco. Por cada metro cúbico que saquemos, tenemos que pagarle la cantidad que él fijó o que él arregló con, en este caso, la entidad contratante, porque la entidad contratante es la que ya tiene listo los contratos o los tratos con los dueños de los bancos, a cuánto se le va a pagar el metro cúbico que se extraiga. Motoconformadora Vibro, aquí están los rendimientos, no variaron con respecto al anterior, para nada, son los mismos. Y tenemos que de los bancos se van a sacar 86.250 metros cúbicos, en este caso sueltos, ¿sí? Tanto aquí
como aquí son sueltos. ¿Por qué? Porque la motoconformadora lo extiende suelto y el vibrocompactador lo extiende, perdón, lo compacta estando suelto. Y nos dice que debemos de considerar un costo por metro cúbico de material de banco de 7 pesos. Eso es lo que se le va a pagar al dueño del banco de material por cada metro cúbico que se extraiga de su banco. Esos serían todos los conceptos, 14 conceptos de obra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. No, ninguno. Ninguna, bien. Bueno, esta presentación termina aquí. Ahora vayamos a la plataforma. Si me hacen el favor de abrir la plataforma. No es. Bueno, en la plataforma no he subido las clases de la semana pasada, pero ya las tengo procesadas. Mañana se las subo ahí a la plataforma. Eh, el examen 3 no estaba visible para ustedes, hasta hoy me di cuenta. Entonces extendí el plazo hasta el 23 de mayo para que lo presente. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Sí, pero bueno, yo no comenté nada porque pensé que lo había quitado, o sea que... No, no lo quité. Lo que pasa es que estaba invisible. Sí, o sea, yo lo tenía bloqueado. Entonces Ah, sí, a ustedes no les aparecía. Eh, entonces puse el plazo hasta el 23 de mayo para que lo conteste, para, ok, para hacer cursos. ¿Sí? sí, de hecho. La unidad 4 ya está abierta y se pueden dar cuenta que aquí están los apuntes. En los apuntes básicamente se tratan de los artículos de la Ley de Obra Pública Federal en cuanto a lo que corresponde al costo horario de maquinaria. En esos artículos vienen las fórmulas que debemos de utilizar. Ustedes bien saben que para el salario real, pues se debe de calcular un factor de salario real, que es el sobrecosto por todas las prestaciones que se les da al trabajador. Aquí en el artículo 190 aparece el procedimiento a grandes rasgos de cómo se debe de considerar o de lo que se debe de considerar para el cálculo del salario real o factor de salario real primero. Eh, el salario real es igual al salario nominal, que es lo que le entregamos nosotros en su sobre, por un factor de salario real, que es lo que realmente nos cuesta a nosotros, porque hay que pagar, como dice aquí, lo que diga las prestaciones acerca de las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, que especifica la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, etcétera. El artículo 191 habla también del factor de salario real. El 193 nos dice cómo debe ser el costo de materiales, que en este caso los materiales pues no son los materiales que comúnmente conocemos en edificación como cemento,
arena, grava, agua, etcétera, sino que aquí los materiales son considerados, por ejemplo, el diésel, que es un combustible, el aceite, que es un lubricante, llantas, piezas especiales, la misma máquina, el costo nuevo de la máquina se considera como un material. Bien, el artículo 195 y el 196, 195 nos dice cuáles son los costos fijos. Miren, el costo horario de maquinaria se integra por costos fijos. Los costos fijos se generan trabaje la máquina o no trabaje. Es decir, aunque la máquina esté parada, esos costos están corriendo y a mí me está costando. En esos costos van incluidos lo que es la depreciación. Depreciación es la pérdida de valor a través del tiempo. Y aquí se considera, aquí está la fórmula de depreciación, es la fórmula de depreciación lineal, ¿sí? Que es el valor VM, que es el valor de la máquina nueva, menos el valor de rescate, que es el valor de desecho, toda vez que su vida económica termina, sobre el número de, en este caso, de años de vida económica. Nada más que dice, la vida económica representa la vida económica de la máquina expresada en horas efectivas de trabajo, no en años, sino en horas efectivas de trabajo. Es lo que especifica este artículo 196. Luego nos habla del costo horario por inversión. El costo horario por inversión se refiere a que la máquina tiene un costo y los costos de la maquinaria pesada son bastante elevados, son muy altos, de millones de pesos. Eh, Aquí se refiere a el costo horario por inversión es, bueno, ¿qué oportunidades de inversión dejé ir yo por comprar una máquina? Si yo tengo una máquina me cuesta a mí 20 millones de pesos, por ejemplo, un tractor D8, nuevecito, a este año más o menos anda en eso, 20 millones de pesos. Si yo tuviera 20 millones de pesos, en lugar de haber comprado la máquina que pude haber hecho como inversión, no como gasto, como inversión, pues yo me pude haber puesto a construir casas y a vender y a sacar una utilidad mucho mayor que la que el banco paga. O quizás comprar terrenos y luego revenderlos y sacar una utilidad mucho mayor que la que el banco paga por tener el dinero ahí. O si no es algo relacionado con la construcción, pues hasta poner un mini super, por ejemplo, o poner un restaurante bien equipado, o expendio de vinos y licores, o un antro, por ejemplo, pequeño antro. Pude haber hecho muchas cosas con esos 20 millones de pesos, pero en su lugar compré una maquinaria también para sacarle provecho, por supuesto. Pero por comprar la maquinaria dejé ir la oportunidad de invertir en otra cosa de las cuales ya mencioné algunos ejemplos. Esa utilidad anual es precisamente esta, IM. El banco es, la inversión que menos conviene es tener el dinero en el banco, porque el dinero, perdón, el dinero en el banco gana lo que es el CETE.
CT es igual a certificados de la tesorería. ¿Y eso dónde lo consultamos? Pues en la página del Banco de México. Si aquí vamos a la página del Banco de México, Banjico, aquí podemos ver las tasas. Esta tasa CETES a 28 días está en 8.4% anual. Caray, si la inflación está en 3.93, entonces a grosso modo le debería yo restar a 8.4, 3.93, y eso sería lo que realmente me quedaría a mí de ganancia por tener el dinero en el banco a plazo fijo. Sería 8.4 menos 3.93. Me queda la miserable cantidad del 4.47%. No conviene. En un negocio invertido en un buen negocio me puede dar hasta el 20, 25, 30%. Si me dedico a construir, nada más ahí mi utilidad yo la puedo meter al 25%. Construir y vender. Pues hay una diferencia abismal entre ese 25% y un triste 4.47 que me quedaría toda vez que le quite la inflación a esta tasa del 8.4. Están bajando de manera drástica las tasas de interés y según ellos la inflación está al 3.93, pero yo no creo que la inflación esté al 3.93 anual. Yo creo que todos tenemos la percepción de que las cosas están subiendo de precio semana tras semana en el supermercado. Pero bueno, finalmente todos estos datos son manipulables. Y entonces cada vez conviene menos tener el dinero en el banco. Hace un año aquí estaba el CETE todavía a una tasa decente, bueno, decente, del 13-14%. Pero han ido bajando pues, muy drásticamente. A eso se refiere pues esa, esa, ese costo por inversión, ¿sí? Y es parte del costo fijo, ¿por qué? Porque trabaje o no trabaje la máquina, yo estoy dejando de ganar eso. Ese rendimiento que pude haber tenido, o sea, si no trabaja la máquina, perdón, si no trabaja la máquina, yo estoy dejando de ganar eso que estaría ganando si el dinero estuviera invertido en un negocio. Aquí viene la fórmula de cómo se calcula. El I, esta I, pues yo no voy a poner la del Banco de México, no voy a poner el CETE directo. 8.4, no lo voy a poner directo, pero esto me va a servir como base. ¿Qué es lo que se hace comúnmente en varios libros de costos, de ingeniería de costos? Dicen que a este CETE se le sume el 12 o el 13 o hasta el 14% más. O sea, si le sumamos el 14 a 8.4, eh, sería 22.4. Eso ya se escucha decente. Esa sería la tasa que yo colocaría aquí, en I. VM, VR es el valor nuevo, valor de reposición, o sea, valor de desecho, de rescate, entre 2 veces las horas efectivas al año que trabaja la máquina. Seguros. Si aseguramos un carro de 500,000 pesos, ¿no aseguraremos una máquina de 20 millones? Pues por supuesto que sí. ¿Se la pueden robar? Sí, se la pueden robar, aunque sea equipo pesado, se lo pueden robar, llegan con una cama baja y la suben. O se puede, si el lugar de trabajo es peligroso, se puede voltear, volcar y ser pérdida total. Entonces, ese es la tasa de seguros que la aseguradora fije. El costo horario por mantenimiento mayor,
El costo horario por mantenimiento es un factor de mantenimiento que es K0. Ese factor de mantenimiento se refiere a las piezas que caducan con el tiempo, úsese o no se use la máquina. Así como caducan las pilas de las computadoras, tiene un reloj interno que después de que transcurre el tiempo de ese reloj ya no van a poder ser usadas. Igual hay ciertas partes de maquinaria que caducan con el tiempo. El artículo 201 ya nos habla de los costos por consumos. Estos costos por consumos, estos sí son solamente que la máquina trabaje. La máquina va a consumir diésel. Entonces el artículo 201 nos habla del consumo de diésel y cómo debe ser calculado. El 203 nos habla del costo horario de lubricantes, es decir, del aceite, cómo debe ser calculado, que es el aceite que se usa en los cambios de aceite más el aceite que la máquina consume. Por lo regular los motores diésel gastan algo de aceite, a diferencia de los motores de gasolina, aunque estén nuevos. Por su arquitectura. El artículo 204 habla del costo horario por llantas. Si la máquina es de llantas, se aplica esta fórmula donde P, subíndice N, es igual al costo de las llantas nuevas y V, subíndice N, es la vida total que tienen las llantas. El artículo 205 habla del costo horario por piezas especiales. ¿Cuáles son las piezas especiales? Casquillos, cuchillas, casquillos de diente, casquillos de Reaper, cuchillas, etcétera, que son piezas que se deben de reponer toda vez que se desgastan. Son piezas de desgaste de la máquina. Entonces es el costo de piezas especiales entre el valor, perdón, entre la vida útil de esas piezas especiales. Ya tenemos dos costos. Los costos fijos, ya explicamos cuáles son. Los costos por consumos, los acabamos de explicar. Y el costo horario también se forma por el costo de operación, que también el costo de operación es solamente si la máquina trabaja. Nada más. Nada más trabajando la máquina. Entonces el costo por salario de operación es lo que se le paga al operador, que es el salario real entre HT, donde HT son las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo de construcción. Recordemos que no trabaja las 8 horas efectivas. Entonces se consideran menos horas. Eso ya depende de nosotros. 7.5 o inclusive 7 o inclusive si es un lugar muy difícil, de trabajo muy pesado, puede ser hasta 6.5 horas efectivas por jornada. Las demás horas pues son pérdidas inherentes al operador y otras serán horas de pérdida por mantenimientos, cambios de filtros, engrase, llenado de combustible, posiblemente la máquina haya sufrido alguna avería menor como una rotura de banda y haya que esperar a que se reponga esa pieza, por lo tanto va a durar parada ese tiempo. Entonces se estima. Esto de equipo disponible, esto por favor no lo tomen en cuenta. Esto se me ha quedado ahí y no lo he quitado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna por el momento. Bueno, ¿dónde podemos obtener algo de la información de la vida útil, del costo de adquisición? Les estoy pasando aquí
el catálogo CEMIC 2025 para maquinaria. Si ustedes lo abren, es este. Estos no son gratuitos, se venden, los venden por internet. Los publica la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Aquí vienen precios de materiales en general. Viene precio de diésel, precio de gasolina, pero pues aquí ya vemos que esto no es cierto. Bueno, aquí según la zona, dice Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque. Y a ver, todos esos son materiales de construcción. Pero a mí lo que me interesa es lo correspondiente a maquinaria pesada. Bueno, aquí vienen los tabulares de los salarios. Lo que me estoy fijando es que viene para Chihuahua, Ciudad Juárez, Colima, para Durango, Morelos, según este año. Eh, Aquí viene cómo se calcula el salario real. Las fórmulas que ya vimos ahorita en la ley, aquí vienen, ahí vienen, activo, aquí vienen, perdón. Y tabuladores de salario integrado, lista de materiales, y aquí vienen, ahora sí, aceites, baterías, diésel, cepillo de filamento plástico, gasolina, llantas de distintas medidas de llantas para maquinaria pesada. Vienen llantas, no nos habla de piezas especiales, nos habla de planta con generador eléctrico, luego viene maquinaria y equipo, y lo que vimos ahorita de tasa de interés, pues aquí está en función del TIE, de la TIE, que también viene aquí la TIE, tasa interbancaria de equilibrio. Está más o menos, es un poquito más alta que el CETE. Aquí el procedimiento que marca es la TIE. Vienen las fórmulas que vimos ahorita. Esto que viene muy completo como para obtener información sobre vidas útiles, vidas económicas, perdón. Por ejemplo, aquí tenemos tractor de orugas Caterpillar D10T. Es uno muy grande. Características y lo dice el costo de la máquina 31.818.973.77. Ese es el costo a este año. Aquí vienen las horas efectivas al año. La vida económica expresada en años, esa habría que transformarlo a horas. La tasa de seguro, 3%. El factor de mantenimiento, 75%. El porcentaje de rescate, o sea, cuando lo vendamos usado, solamente le vamos a poder sacar el 20% de su valor. Después de 8 años, solamente lo vamos a poder vender al 20% de los 31 millones. Pero se supone que a los 8 años ya le sacamos mucho más, muchísimo más. La tasa de interés aquí dice 16. Y vienen las fórmulas que vimos ahorita. Las fórmulas de la ley de obra pública, si se fijan, aquí están. También viene cuánto gasta de combustible esta máquina según el fabricante por
cuántos litros por hora de trabajo y cuánto aceite. Y qué tipo de operador. Así como este ejemplo, vienen otros más de tractores de orugas primero, excavadoras, vienen varias máquinas. Entonces este se los estoy proporcionando para que lo descarguen y lo guarden por ahí. Trae datos que luego son difíciles de conseguir explorando por internet. Bien, ¿qué más? Bueno, ahora vamos a hablar de su trabajo que van a realizar. El trabajo lo van a realizar entre los tres. O sea, no sería individual, sería entre los tres. Un solo trabajo entre los tres. El trabajo sería este. Viene en Excel y así como vimos el de la clase. Nada más que este es un camino de 8 kilómetros. Aquí sí tenemos bloque de corte y bloque de terraplén contiguos. Si este material sirve para rellenar aquí, lo que se hace es cucharearlo. No se utiliza camión. Aquí también dice que este tajo C, por acá abajo dice que no es apto para relleno. O sea que este material tiene que ir al depósito de desperdicio que está aquí, a 2700 metros a partir del kilómetro 1 más 300. Lo que van a hacer ustedes es la distribución óptima de dónde a dónde llevar el material. Es lógico que este material, lo que quepa, se coloque aquí, lo que quepa. Aquí son 45,000 en banco, aquí son 25,900 compactado. Acuérdense que hay que llevar esto a compactado para poder restar. Cuando tenemos bloques contiguos, la distancia de acarreo sería cero. ¿Por qué? Porque con el cucharón del bulldozer se avienta el material hacia un lado, se mete la motoconformadora, se va tendiendo por capas, regando y compactando. Igual aquí. Pero este material sí necesariamente se tiene que ir para acá. Si se acuerdan ustedes, lo que hacíamos primero era sacar las distancias de todos los centros de bloque a todos los centros de bloque. Tienen que sacar aquí todas las distancias a todos los centros de bloques para tener las distancias que van a acarrear el material. Por ejemplo, de este tajo C sería la distancia que hay, el kilometraje que es donde está el centro del bloque, sería de ahí hasta aquí y luego sumarle 2700 metros. Y si vamos a mover este tajo para acá, por ejemplo, por decirlo así, hay que sacar la distancia de este centro de bloque a este centro de bloque. Porque este sí se tendría que acarrear de aquí a aquí en camión. Si se vacía de aquí a aquí, no es necesario el camión. Aquí hay un banco de préstamo. A 500 metros a partir del kilómetro 3 más 600. La fuente de agua está a 1400 metros de desviación a partir del kilómetro 3 más 300. Es lógico que este tajo se vaya para acá. Bueno, finalmente ustedes deben de hacer la distribución de volúmenes, es decir, de dónde a dónde hay que llevarlos de la manera óptima
de tal forma que se minimicen las distancias de acarreo, porque si no saldría muy caro. Aquí está la tabla de las características del material, con sus FW, FH, pues se sigue un procedimiento similar al que hicimos nosotros en el ejemplo de clase. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? ¿No escucho? No, todo bien. Bien. El equipo disponible para el proyecto, dice maquinaria disponible para el proyecto. Fíjense bien, maquinaria disponible para el proyecto. Tractores bulldozer. Aquí no se va a usar mototraila. Aquí no se va a usar mototraila. Todos los cortes serán con tractor, incluyendo el del bloque de desperdicio. Tenemos tres opciones. Hay que sacar el rendimiento de cada una de las tres para hacer la selección del equipo. Y aquí está todos los datos para sacar la eficiencia y el rendimiento. Y también para sacar el costo horario. El costo están un poquito atrasados, o sea, están un poquito fuera de tiempo estos costos de la máquina nueva, pero es lo que vamos a tomar en cuenta. Tasa de interés dice calcular en función de 12% más el CETE a 28 días a la fecha. Ya vimos dónde se consulta el CETE. El diésel está también un poquito fuera, pero así lo vamos a dejar 22 pesos el litro, más un sobrecosto del 8%. ¿Por qué? Por el acarreo hacia la obra. No vamos a llevar a la máquina que le pongan diésel a la estación de servicio, sería absurdo. Igual el aceite hay que comprar tambos y llevarlos a la obra y eso me cuesta, estoy poniendo aquí que me cuesta un 6% más ponerlo en obra. Los consumos de diésel, de aceite, el sueldo del operador, ¿sí? El sueldo base, la vida útil de piezas especiales y el costo de piezas especiales. Para todos los casos van a considerar ustedes que el número de horas efectivas por jornada, anótenlo por ahí, sería 7 horas efectivas por jornada. Se pierde una hora cada jornada en lo que ya vimos, inherentes al operador y también a, pues, las labores que hay que hacer en la máquina. Cargadores frontales son estos tres. Entonces, de todas y cada una de estas máquinas hay que sacar su rendimiento. Vibrocompactadores son tres. Motoconformadoras son dos. Este es 160H y 140H. Aquí dice 16 y 14. Hay un error. Camiones de volteo de 6 y de 12 y pipa de 8000 y 10000. Bueno, ahora solo falta ver en qué vamos a hacer el presupuesto y el cálculo del costo horario. Aquí en descargas, ¿tienen alguna versión de Opus instalada en su computadora? No, ¿Nadie? ¿Vianey? Yo No, tampoco. ¿Mande? no, tampoco. Nadie, pues. Ok. Aquí está el Opus 2014. Aquí está la liga para descargarlo y es un archivo comprimido en WinRAR. Si han de conocer el WinRAR. Si no lo tiene instalado en su computadora, instalen el WinRAR y la clave para descomprimir es esta que aparece aquí. Hasta el signo de pesos, ¿eh? Los dos puntos no. Durango 22, signo de pesos, con la D mayúscula. Todo pegado. Aquí, cuando descarguen, viene el instalador y luego viene un archivo que dice readme o léame o instrucciones
Y ahí dice la manera en que se debe de activar. Es muy sencillo. Hay que poner especial atención en eso. Y también van a descargar este programa PDF Creator y lo van a instalar. Se los encargo para mañana. ¿Sí? Para mañana dar una explicación breve a eso. ¿De acuerdo? Sí. Y ya lo Sí, tengo instalado para mañana. Bueno, pues hasta ahí le dejaríamos hoy. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. por mañana, gracias. Hasta mañana. Igualmente, gracias.